Ok, entonces las clases pasadas, hemos estado viendo temas de aritmética, ¿verdad? Que es una área de las matemáticas. En esta clase vamos a empezar a ver temas de álgebra, ¿vale? Ya es esta otra área. Entonces, antes de, antes que nada, pues vamos a ver una definición del álgebra, ¿vale? Aquí se las acabo de escribir. Entonces, el álgebra es el área de las matemáticas que estudia la cantidad considerada del modo más general posible. ¿De qué se trata el álgebra? Aquí vamos a empezar a ocupar letras para representar a los números. Entonces, se ocupa más que nada para pasar un problema de la vida cotidiana a un problema matemático, interpretándolo con letras y números de una manera más general. Resolvemos el problema usando matemáticas y después lo volvemos a pasar a nuestro lenguaje coloquial. ¿Vale? Fue así como empezaron a surgir ideas del álgebra. Bueno, vamos a empezar con el lenguaje algebraico. Entonces, nuestro primer tema de esta clase es lenguaje algebraico. Y pues justamente este lenguaje algebraico, que es el que vamos a ocupar en álgebra, nos va a servir para eso, para poder interpretar un problema de la vida cotidiana en un problema que se resuelve usando matemáticas, ¿vale? Entonces vamos a ver ejemplos de un lenguaje, del lenguaje algebraico. ¿Cómo representamos en matemáticas un número cualquiera? Vamos a ver ejemplos. Entonces, primerito, ¿cómo representamos un número cualquiera? Lo vamos a representar con una letra, la letra que mejor nos guste, la que sea. Usualmente se ocupa una X, una Y, la A, la B, cualquier letra que escojamos, así se representa un número cualquiera. Vale, otro ejemplo. Un número sustraído en 3 unidades. ¿Cómo representamos en matemáticas un número sustraído en 3 unidades? Un número sustraído en 3 unidades. Entonces, supongamos que tenemos al número 5 como un ejemplo. Le sustraemos 3 unidades, es decir, le quitamos 3 unidades, eso lo representamos como -3, ¿vale? Pero estamos diciendo un número cualquiera, entonces escogemos una letra y le quitamos 3 unidades. Así se representaría en matemáticas un número sustraído en 3 unidades, una letra -3, ¿vale? ¿Cómo representamos un número aumentado en una unidad? Un número aumentado en una unidad. Entonces, ¿qué le tenemos que hacer al número? Aumentarle una unidad, o sea, sumarle 1. Escogemos una letra para representar a un número cualquiera, por ejemplo, la y le aumentamos una unidad, más 1. ¿Sí? Otro ejemplo, el doble de un número. Entonces, ¿qué hacen ustedes para calcular el doble de un número? Si yo les doy, por ejemplo, 30, el doble de 30 sería 60, ¿verdad? Pero ¿qué le están haciendo al 30? Lo están multiplicando por 2. Entonces, podemos representar al doble de un número como 2 por ejemplo, W. Si escogemos que el número se llame W, ¿vale? O otra forma podría ser W más W, ¿verdad?
Esto es lo mismo que 2 veces W. Para calcular el doble de 30, podemos sumar 30 más 30 o también multiplicar 30 por 2, ¿verdad? Otro ejemplo, 10 veces, 10 veces un número. ¿Qué haríamos aquí? Si, por ejemplo, escogemos al 2 y decimos 10 veces el número 2, eso sería 20, ¿verdad? Podemos sumar 10 veces al 2 o podemos multiplicar al 2 por 10. Entonces, una forma de representar a 10 veces un número sería 10 veces x, donde estamos representando con la letra x al número, o poner x más x más x más x más x más x más x 10 veces, ¿verdad? Entonces, si se van dando cuenta, en este caso, pues es un poco más engorroso estar escribiendo la suma, ¿verdad? Entonces, por eso es que usualmente o la forma más correcta es ponerlo como una multiplicación, 10 por x. Entonces, es mejor poner esta de aquí. Aunque también es correcto ponerlo como una suma, es mejor que lo pongan así, como una multiplicación, 10 por x. Hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, si les dicen la tercera parte de un número. Aquí, ¿qué hacemos? Por ejemplo, si les digo la tercera parte de 6, ¿qué es lo que hacen para calcular la tercera parte? Lo están dividiendo entre 3, ¿verdad? Van a decir que es 2, pero ¿qué le hicieron? La tercera parte de 6 es 2. Pero ¿qué le hicieron al 6? Lo están dividiendo entre 3, ¿sale? Entonces, para representar la tercera parte de un número, podemos poner una letra, la que escojamos, por ejemplo, la B, que represente el número, y lo dividimos entre 3. O podemos poner, bueno, está bien así, ¿no? El número y lo dividimos entre 3 para calcularle su tercera parte. Otro ejemplo, las 3/4 partes de un número. Las 3/4 partes de un número. ¿Qué le hacemos al número? Lo tenemos que multiplicar por 3/4, ¿verdad? 3/4 partes. 3/4 por el número, al número le llamamos, por ejemplo, z, ¿sí? Entonces aquí les estoy recalcando mucho que un número lo podemos representar con cualquier letra. Un número cualquiera se representa con la letra que nosotros queramos. Otro ejemplo, el triple de un número aumentado en 2 unidades. ¿Qué hacemos? Entonces, el triple de un número. Primero representamos el triple de un número. Eso es, por ejemplo, 3 veces x, ¿no? El triple de un número. Ahora dice aumentado en 2 unidades. O sea que le voy a aumentar 2 veces 1. O sea, le voy a aumentar 2. ¿Sí? Hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, si les ponemos aquí 4 veces un número, 4 veces un número aumentado en 3 unidades
es 120. Entonces, primero escribimos, ¿va? Empezamos pedacito por pedacito de nuestro párrafo. Nos dice 4 veces un número. Eso que de nuestro enunciado, perdón. Dice 4 veces un número. Entonces ahí tenemos 4 veces una letra, ¿verdad? La letra que querramos. Por ejemplo, 4 veces A. Luego dice aumentado en 3 unidades. O sea que le vamos a sumar 3. Dice que eso es 120. Entonces eso es igual a 120. ¿Sí? Otro ejemplo, a veces empiezan a usar más de una letra. Entonces podemos poner, por ejemplo, la resta de 2 números. Ok, entonces escogemos un número para representar a un número. Como el otro número no necesariamente va a ser igual, tenemos que escoger una letra diferente, ¿sale? Entonces ponemos, por ejemplo, X menos Y. Esto representa la resta de 2 números. Como ya ocupé la X para el primer número, no puedo volver a repetirla, porque en mi enunciado no me están diciendo que es el mismo número, ¿sí? Entonces tengo que poner 2 letras diferentes para representar a la resta de 2 números. ¿Hay alguna duda? ¿Vamos bien? Ok, entonces les dejo copiar y me dicen cuando hayan terminado. Sí, listo. Ok, entonces continuamos, ¿va? Ahora vamos a ver término algebraico. ¿Tienen alguna duda? ¿Sí quedó claro? ¿Hay dudas? Ok, entonces continuamos, ¿va? Vamos a ver entonces término algebraico. Entonces, pues el término algebraico va a ser justamente lo que vamos a estar ocupando en esta área. Entonces vamos a ver sus partes, ¿vale? Hagamos un ejemplo, por ejemplo, ok, entonces este es un término algebraico y se divide en ciertas partes. A esto pues le llamamos signo. A este numerito de acá se le llama coeficiente. A este de aquí se le llama exponente o potencia. Y finalmente a la letra le llamamos parte literal. ¿Sí? Entonces hagamos unos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, em, ok, en este caso tenemos, a ver, vamos a poner aquí sus partes, signo, coeficiente, potencia, bueno, parte literal y potencia. Ok, entonces en este caso, en el primer ejemplo que les puse, tenemos
signo negativo, ¿verdad? Coeficiente, Así es, negativo. coeficiente 10, literal ZW y potencia igual a 3. En el siguiente ejemplo tenemos signo igual a negativo, coeficiente 15, literal X y potencia o exponente igual a 4. 4. En el siguiente ejemplo tenemos signo positivo, coeficiente 20, literal Z y potencia igual a 3. ¿Sí? Entonces, si gustan copiar y me dicen cuando hayan terminado de copiar. Términos semejantes. Ok, entonces la definición es que son aquellos que tienen iguales literales e iguales exponentes. Que son aquellos términos algebraicos que tienen igual la parte literal y igual exponente. Ok, entonces hagamos algunos ejemplos, ¿vale? Consideremos, por ejemplo, ok, entonces de aquí, ¿cuáles son términos semejantes? Para que sean términos semejantes, tienen que tener exactamente las mismas letras y exactamente los mismos exponentes o potencias. Recordemos cuál es la parte literal. La parte literal dijimos que iban a ser las letras de mi término algebraico y el exponente o potencia es el numerito que está arriba, ¿verdad? Ese se llama exponente o potencia. Entonces, para que tenga términos semejantes, necesito que tengan igual la parte literal y igual el exponente o la potencia. Nos fijamos en estos ejemplos. En el primer caso, tengo la misma literal, Sí. pero el exponente, en un caso Es tengo diferente. 2 y aquí tengo 3. Entonces, este no es, ¿verdad? Y estos dos sí son términos semejantes. Iguales. Son términos semejantes, se llaman términos semejantes. ¿Va? Si gustan copiar y continuamos con más ejemplos. A ver, tenemos entonces este caso de aquí. Tenemos menos 10x a la 0y menos 20y. ¿Estos son términos semejantes, sí o no? ¿Qué opinan? En este ejemplo que les anoté aquí, ¿son o no lo son? No. 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 Recuerden que, justo por eso lo puse aquí, recuerden que cualquier número, lo voy a poner aquí en rojo para que lo copien, cualquier número, cualquier número elevado a la 0, eso me da 1, ¿sí? Aquí se los pongo en grandote para que lo copien. Entonces, ¿qué significa? Que este menos 10x0y es lo mismo que
menos 10, x, 0, en lugar de x a la 0 voy a poner el 1, ¿sí? Porque estamos diciendo que cualquier número elevado a la 0 me da 1, es menos 10 por 1 por y, ¿sí? Entonces esto, menos 10 por 1 por y, es igual a menos 10y, ¿sí? Entonces resulta que sí van a ser términos semejantes, ¿verdad? Menos 10y y menos 20y tienen la misma letra y tienen el mismo exponente o potencia, ¿sí? Entonces en este caso sí son. ¿Sale? Chequemos el siguiente ejemplo. Les puse el siguiente. ¿Son o no lo son? ¿Qué opinan? El siguiente, bueno, no por el exponente. Ajá, no, ¿verdad? Aunque tengo aquí XY y aquí también tengo XY, el cubo, el 3 está sobre la X y en este caso el 3 está sobre la Y. Entonces, no pueden ser términos semejantes, ¿vale? Entonces a este le vamos a poner que no. Ah, no son. Ok. El siguiente, ¿qué opinan? ¿Son términos semejantes o no? No es lo mismo que el de arriba. Resulta que en este caso sí son términos semejantes. ¿Por qué? Porque aquí tengo a la y, aquí también tengo a la y, aquí tengo a la x al cuadrado y aquí tengo a la x al cuadrado. Aunque están en diferente orden, no importa, ¿sale? Como son las mismas letras y los mismos exponentes, aunque no estén en el mismo orden, está bien, entonces sí son términos semejantes. ¿Va? Sí. El siguiente, ¿qué opinan? Pues le falta el exponente, ¿no? Ajá, este le falta el exponente, ¿verdad? Le falta el 2 aquí. Entonces, Así es. no lo son. ¿Vale? Entonces, copien, los dejo copiar y me dicen cuando hayan terminado.